¿Qué harías si un día el espíritu te llamara? Y si el sí a ese llamado te mostrara el camino ya recorrido, la sabiduría que te pertenece, y al mismo tiempo reclamara un arduo trabajo personal y una entrega para toda la vida. A lo largo de estas entrevistas, Daniel nos relata una vida llena de simplezas, una larga lista de vivencias en apariencia comunes. Sin embargo, es casi imposible una retrospectiva que no deje al trasluz la trascendental experiencia que lo cambiaría todo. Una vida dedicada a la enseñanza, al amor y al servicio. Daniel relata su niñez, su adolescencia, su vida antes y después de un despertar muy especial. Nos cuenta parte del camino de aprendizaje recorrido y en cada capítulo nos deja ver cómo ha de llevarse adelante la vida si deseamos que sea el espíritu quien la dirija. Los invitamos a escuchar desde el corazón una historia de vida que puede inspirar a muchos. Estamos dándole continuidad a este capítulo sobre el despertar de Daniel. En esta oportunidad le vamos a pedir que nos responda algunas inquietudes en relación a este relato tan hermoso que nos ha compartido. Bueno, Daniel, en primer lugar quería preguntarte. Hoy escuché tu relato nuevamente, lo he escuchado en otras oportunidades. Siempre lo iniciás haciendo hincapié en que vos tenías 21 años, eras muy joven. Sin embargo, vos te estabas haciendo cuestionamientos que pueden ser muy profundos, como sobre tus acciones y cómo eso repercutía en la vida de los demás. Pensaba que puede haber personas que jamás en su vida se hagan ese tipo de cuestionamientos. Entonces, quería preguntarte si hubo una expansión de conciencia previa a esto que sucedió después, y también teniendo en cuenta lo que me has venido contando de tu adolescencia, cosas que hoy mirás a la distancia y van como mostrando este camino. Sí, un poco ya antes había comentado que viéndolo hoy en el tiempo, había ciertas actitudes en mí que respondían más a inquietudes del espíritu, pero lo que pasa es que no las canalizaba como a lo mejor muchas personas lo hacen por lo religioso. Por ahí esto que tenía yo de tener dificultad o que no era de mi agrado socializar, estar hablando o en espacios en donde no se construían, el buscar hacer silencio. Eso normalmente cuando uno está en silencio lo que puede hacer es o dejar volar la mente o reflexionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo como que me gustaba mucho en silencio y sin que nadie opinara, ni cuestionara, ni me distrajera, ver la naturaleza y analizar y como pensar un poco en ella. Esas cosas como que estaban en mí. Y un poquito, bueno, todo eso iba ir dándole forma a lo que llegaría a ese momento puntual como bien reconocido, notorio, de esa evaluación que vos estabas marcando recién. No hubo un acontecimiento físico concreto que me llevara a cuestionarme. Fue como el cuestionar la propia vida, porque vi todo, vi en el trabajo, vi en la familia, en la amistad, vi en todo eso, el ego presente, el interés del ego y el desinterés de cómo los demás pasaban esas situaciones o la vivían junto a mí. Y a mí no me llamaba la atención participar, asistir o tener algún tipo de interés. Entonces, bueno, desde ahí empecé a cuestionarme y bueno, todo lo que ya relaté anteriormente, de todas esas series de experiencias que en el momento no eran más que eso, pero bueno, después fueron uniéndose bien una con otra de una manera inteligente, ¿no? Pero la manera inteligente no es que fue algo ajeno a mí, sino que yo también con mi inteligencia fui viendo todo esto, como por ejemplo que se me dijera que venía a cumplir con una misión que me había comprometido antes de venir. Yo no tenía recuerdo de eso, así que fue algo como que me dijeron de algo que hice que no me acordaba. Y que a la vez, cuando lo pensaba, digo, yo no puedo cumplir con esto, porque ¿qué voy a llevarle yo a las personas si yo no tengo ningún conocimiento?
Entonces es ahí donde yo sentí que no podía cumplir con eso que se me pedía. Pero por eso después, inteligentemente, con la misma experiencia o experiencias sucesivas también entre esta realidad, mis reflexiones, experiencias en otros planos, por esa facilidad que se había empezado a dar de salir del cuerpo y estar con otros seres, las cosas se fueron haciendo más claras y ahí fui uniendo, ¿no? Y también el tener contacto con ese mundo como más fluido hacía que uno estuviese, no sé cómo se dice vulgarmente, en su salsa. Es como que uno se sentía en su lugar y en ese lugar la irradiación es la irradiación de lo que en ese lugar se vive y eso también estimulaba lo que había en mí. Entonces, bueno, ese viaje, esa elevación hacia esos puntos me ayudaba para revivir esto de una manera consciente, para poder unirlo, vincular, relacionar e ir entendiendo, ¿no? Ir entendiendo que lo que tenía que hacer era a partir de la experiencia que tenía. Cualquier cosa que querramos hacer, perdón, tiene que ver con que lo que vamos a hacer es algo que hemos aprendido muchas veces o vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacer y en ese hacer aprendemos. Bueno, yo no sabía, porque no lo recordaba, no sabía de vidas pasadas ni nada de esto, pero tenía muchas cosas aprendidas, muchas cosas entendidas, muchas cosas todas comprobadas por la propia experiencia. Claro, quien me dijo que tenía que cumplir con una misión lo sabía, pero yo no lo recordaba. Entonces cuando lo fui recordando fui entendiendo que lo que tenía que poner en práctica eran cosas aprendidas en otros tiempos. Y aunque en esos otros tiempos no se llevaba la vida como se la lleva hoy, esta vida moderna que tenemos, era factible y era en sí parte de la misión y de la labor traerlo a esta realidad de este tiempo. Y bueno, ahí estaba parte de mi tarea, ver cómo bajaba eso, que era del mundo del espíritu, que mi espíritu vivía, encarnaba a este mundo material. ¿Y cómo lo hice esto? ¿O qué tenía que hacer en sí? Bajarlo a mi vida, mi vida material. Entonces, bajándolo a mi vida material también es como que comprendía el mecanismo para poder hacerlo, para poder entonces así también ayudar a otros a que puedan hacerlo, bajar, ¿no? de su mundo espiritual, la realidad de su conciencia a este presente. Y bueno, es largo el proceso porque son años, y son años que no son años en donde esporádicamente había una experiencia, ¿no? Era muy intenso todos los días, todo el día. Esto llegaba, me llamaba, como comenté anteriormente, me llamaba como sorpresivamente y al principio yo no me daba cuenta también, al principio me negaba por temor a lo que podía pasar, porque tenía la sensación que me iba a salir del cuerpo, pero yo estaba en actividad, trabajando, haciendo cosas, y me daba temor. Me causaba sensaciones físicas de descompostura de estómago, mareos, y me daba miedo. Me daba miedo porque no conocía qué pasaba después o a dónde iba eso, porque no sabía cuál era el propósito de eso. Una sensación rara, era estar sentado, pero a la vez sentirme estar de cabeza. Era como que me sentía de cabeza pero me veía sentado, era cosa rara. Y entonces sentía como que faltaba que se desprendiera la cabeza, quiero decir, tal vez ese cuerpo astral de la cabeza del cuerpo físico, para que se produzca el desprendimiento, pero me daba temor eso. Yo hoy estoy utilizando palabras que hoy conozco, pero en aquel momento no tenía palabras para describir eso. No, era una sensación, era algo bien vívido, pero algo como desconocido. Hoy tengo la memoria y la conciencia de haber vivido y pasado en otros tiempos eso y otras cosas que fueron llegando en la que fui asistido a veces por otros seres para vivir esa experiencia cuando era necesario. Muchas las vivía solo, como el mismo espíritu presente trabajaba sobre este cuerpo a través del cual se expresa. Entonces lo podía vivir a solas y a veces era asistido y acompañado porque había cosas que solo era difícil que pudiese tolerar y sobrellevar. Entonces, que por ahí por falta de conocimiento no lo podía contener
y por ahí se podía salir y escapar como de las manos esa experiencia y llevar a situaciones a lo mejor más traumáticas. Entonces por eso a veces tenía apoyo, asistencia de seres que a veces no los conocía, a veces sí, a veces no conocía, pero al tiempo sabía quién eran. Y bueno, como que se empezó a volver muy normal, muy natural en mi vida y casi hasta potenció esa necesidad de aislamiento, porque quería vivir eso, no evadiendo mis cosas del mundo, porque yo trabajaba y recaudaba a partir de lo que trabajaba, ayudaba con eso a alguna persona que necesitaba. Me sentía bien, hacía lo que humanamente podemos llegar a hacer, pero como que lo tenía acotado a lo que era indispensable. Y lo innecesario lo iba haciendo a un lado, ¿no? Y bueno, la alegría de tomar conciencia de eso y la alegría que uno sentía de toda esa realidad y querer compartir por la alegría y bueno, después la tristeza, el dolor, el pesar cuando uno quería compartir ciertas cosas y los demás miraban sin entender bien lo que estaba, si yo estaba en mis cabales. ¿Qué pasaba? Claro. Y bueno, empecé a veces hablando mucho de más y me fui moderando a la hora de ir hablando y bueno, lo fui conteniendo un poco al punto de que en algún momento me volví bastante hermético. Claro. Entonces no compartía experiencias personales. Me fui encontrando con personas que tenían clarividencia y sin que yo dijera nada, a veces en meditaciones que se podían hacer grupales, generalmente en torno a que yo era la atracción y bueno, a partir de eso se congregaba gente porque me escuchaban hablar. Yo no hablaba de mis experiencias, hablaba de cosas de la vida que nos atañen a todos y cómo enfrentarlas. Pero algunas personas, como digo, con clarividencia, veían cosas alrededor que se manifestaban por ahí. Entonces, bueno, a partir de ahí sentí que podía compartir con alguien que estaba viendo las cosas que veía. Claro, claro. Bueno, era como un poco de una alegría, pero a la vez después otra vez aparecían las frustraciones porque por ahí no entendían lo que estaban viendo y al fin lo que estaban viendo terminaba convirtiéndose en una pregunta que me hacían que qué era lo que estaban viendo. Y entonces me parecía otra vez carga de tener que hacer, entonces por ahí me resguardaba porque digo, si comparto termino teniendo que cargar esto que comparto porque no está claro en el otro, ¿no? Bueno, experiencias. Claro. Nada estaba mal, eran parte de las experiencias de la vida, de cómo transitar un camino desconocido, por lo menos en esta vida, y bueno, como uno fue descubriendo cosas que también con el tiempo se fue dando cuenta que ya estaban claras, Claro. pero no en esta vida, entonces, bueno, no era lo mismo lo que yo recordaba de haber estado hablando en el desierto a personas, a estar hablando hoy en casas o en lugares donde nos reuníamos y en el grado de publicidad que hay hoy sobre todas estas cosas y de mala prensa que se hace y muchas veces con razón sobre personas que se toman esto a la ligera o están engañando a otros. Esto, bueno, lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que se lo puede relacionar con sectas, con creencias paganas, con cantidad de cosas así. Entonces, aprender a cuidar lo que uno compartía, porque cayendo en malas manos, malos oídos, podía llegar a malos entendimientos y generar confusión. Bueno, aprendiendo a cada paso a ver cómo esto se podía poner en práctica. En lo personal lo hacía, pero también, sobre todo, me enfocaba en ver cómo poder conseguir esto de tal manera que pueda estar al alcance de todos y que se encuentren con las menor trabas posible los demás también. Quería llevarles alivio en lo posible que no tengan que pasar por lo que pasaba yo. Claro. Entonces, muchas cosas evité que pasaran porque las pude ver a tiempo y supe manejarlas, y otras no supe manejarlas bien, y bueno, caí en esos pozos y no quería que otros lo hagan, entonces me di cuenta de cómo podía eso evitarse o qué había que hacer para no generar eso, que no, obviamente, nunca es mentir, ¿no? Claro. Es decir, cómo uno administra la verdad que tiene. Entonces, para mí era como simple, porque un maestro le revela al alumno lo que tiene que ver con la lección del momento que están viviendo, ese presente que comparte el maestro con el alumno.
pero dentro del maestro hay una cantidad de conocimiento que será revelado y liberado en un futuro cuando el maestro entienda que el alumno está en condiciones de recibir, que quiere decir que va a entender lo que se le transmite y le es útil y necesario recibirlo. Entonces, esas cosas yo las iba entendiendo y yo las tomaba como referencia para ver cómo administraba también lo que tenía, con quién lo compartía y qué peligro podía haber si transmitía algo que no era el momento y se generaba un malentendido porque no se estaba preparado para entender y por ahí se llegaba a malas conclusiones y al fin y al cabo uno que fue el que compartió el conocimiento es el responsable del malestar. Bueno, estas cosas yo las vivía, las veía en mí, pero a la vez también, bueno, las proyectaba sobre las demás personas que lo tienen que hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, están las escrituras, ¿no? Como habla el Apocalipsis. Dos estarán en el lecho, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán cosechando, bueno, uno es tomado y el otro dejado. Claro, esto no es por un capricho de Dios. Esto tiene que ver con una cuestión de que todos son llamados, pero no todos responden. Entonces, si uno le comparte todo a todos, el que no responde porque no entiende, porque no comparte, seguramente va a cuestionar. Y si va a cuestionar, será que en lugar de ayudarlo y de acercarnos más, por ahí nos ganamos un enemigo. Claro. Entonces, como que saber administrar todo eso, ¿no? Bueno, yo lo tenía que aprender para mi propia vida y para poder también transmitirles a otros de la prudencia con la que uno tiene que avanzar, porque esto es así, por ahí es una pareja y de la pareja uno de los dos siente tener que hacer un cambio. Y hacer un cambio incluye un cambio aún en la misma relación de la pareja. Y entonces, quien siente hacer ese cambio hace lo que siente que es bueno, pero tal vez la otra persona piensa que eso es malo porque apreciaba esto que estaba teniendo. Bueno, si como uno maneja todo esto, va un poco, uno tratará de ayudar, yo trato, pero después está también lógico, el libre albedrío de cada uno, porque cada experiencia personal es uno el que está ahí teniendo que vivir y que tomar decisiones. Y siempre tiene que ser inspirado por el corazón y tomar como referencia experiencias previas que uno pueda haber tenido, ¿no? Así que... Daniel, y bueno, sabemos que cuando todo esto sucedía tu familia no estaba, que estuvieron bastantes días fuera. Quería preguntarte cómo fue cuando tu familia llegó. Me imagino tus padres, tu hermana habrán encontrado una persona, no sé, imagino yo, hasta con un semblante diferente. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo llevaste hacia tu familia esto? ¿Lo volcaste? ¿Lo preservaste para vos? No, lo volqué en parte, porque yo no quería dejar esto que había llegado a mi vida y cuando yo compartí con ellos que yo quería seguir ese camino, me cuestionaron porque justamente me dijeron del temor de los padres, amoroso, ¿no? Pero es decir, vos no estarás en alguna secta, no te habrá tomado alguna secta, no te están lavando la cabeza, el cerebro, con esas cosas que decís, porque sí, claro, yo le compartí, la verdad que hablé mucho además, muy efusivo, porque me desbordaba la alegría, la emoción y quería compartirlo, pero claro, lo que quería compartir es lo que uno valoraba y lo que a uno le traía alegría. Pero a mí me traía alegría porque lo estaba viviendo. Yo a los demás se los compartía, es que no es lo mismo. No es lo mismo que yo pruebe el bocadillo, lo saboree y me deleite y lo sepa apreciar y lo valore, que yo te diga de lo rico que está. Claro. Es decir, no lo probaste. Entonces puede que trates de entender lo que quiero decir y de hacerte a la idea, pero si no lo probas... Claro. Entonces yo estaba eso, tratando de que entienda y de compartir algo que yo había probado, que yo había vivido, a lo que yo me había entregado, que yo estaba entendiendo. Ellos vinieron más como un mes y medio después. Se habían ido por unas semanas, teóricamente, y llamaban a la semana diciendo, mi familia, ¿no? Diciendo, se nos complicaron las cosas, surgieron otras, vamos a tener que hacer, vamos a tener que quedar unos días más. Bueno, no hay problema. Yo desde Córdoba les contestaba con tranquilidad. Pero claro, para cuando volvieron se encontraron con eso, con que lo que yo hablaba, con lo que decía y con que yo
quería ir con mucha más frecuencia a buscar mi soledad y mis tiempos, y me iba por hora, y algún momento después empecé a irme por día, que me iba por la noche y hacía cosas que no entendía, como me iba solo a la montaña a pasar una noche y no llevaba nada, ni para comer, ni para cubrirme. Todos los temores surgían, ¿no? Porque aparecía gente que decía, hay pumas en la montaña, hay serpientes de cascabel, y sí, todas cosas reales. Claro. Pero yo no tenía temor a eso. Y en realidad yo no iba para enfrentar a la naturaleza esta externa, sino que iba para conocer mi propia naturaleza. Y ningún puma creo me hubiese asustado tanto como los miedos que yo tenía, ¿no? Entonces como que necesitaba ir y buscar. A veces teniendo que pasar noche o a veces aún durante el propio día. El hecho de estar en la montaña, en una zona verde, es hermoso con los ojos abiertos, pero cuando uno cierra los ojos, empieza a escuchar ruidos que uno no escuchaba cuando tenía los ojos abiertos. Y esos ruidos son sospechosos. Entonces uno empieza a temer, ¿no? Claro. Ponerse en alerta. Claro, entonces eran mis temores, porque al fin y al cabo solo eran ruidos, pero yo me daba cuenta que mis temores los convertían en algo amenazante. Claro. Así que eran cosas que quería enfrentar, eran cosas que quería entender, eran cosas que estaba viendo y justamente quería comprenderlas y quería superarlas y quería que eso no me supere a mí. Entonces, para que eso no me supere, tenía que enfrentarlo, que encontrarlo. Entonces no era algo solo de la imaginación, era una realidad. Y saber distinguir que muchos de los temores eran suposiciones. Era temor por lo que podía llegar a pasar, no temor ante algo que verdaderamente es atemorizante. No estaba el león ahí para comerme, estaba en mi imaginación. Cuando cerraba los ojos y sentía un ruido, y si es un león. Bueno, me fui conociendo de esa manera. Pero bueno, necesitaba tiempo, porque tenía que analizar, tenía que verlo, tenía que concentrarme, tenía que conseguirlo, y todo eso me llevaba tiempo, demandaba tiempo. Y ese tiempo que yo me iba no estaba produciendo para mi familia. Entonces se preocupaban, porque decía, ¿a dónde se va? ¿Con quién estará? Claro. Y cuando me hablaban, yo ya no contestaba como contestaba antes, porque ahora tenía otra forma de abordar. Y entonces no era mala, porque no era para nada agresivo, todo lo contrario, pero les era preocupante, porque claro, se preocupaban por mí. Y los padres nos preocupamos por nuestros hijos, y nuestros hijos pensamos que van a estar bien cuando hacen lo que para nosotros está bien. Pero también hay que entender que a veces nuestras experiencias pudieron ser muy limitadas por nuestros propios temores, por ejemplo, o por las estructuras que aceptamos y se nos imponen. Y estamos al fin y al cabo queriendo eso para nuestros hijos, que tengan las mismas limitaciones que tuvimos nosotros, que respondan a los mismos temores que tenemos, pero no es con el fin de mal, sino que es con el fin de bien, de proteger, ¿no? Un padre se pone en el lugar del hijo y no quiere que pase por los temores que él tendría. Pero yo quería enfrentar los temores, es decir, el temor a lo desconocido, que me daba cuenta que mucho era creado por mi propia mente, no era real. Yo temía tantas cosas que nunca aparecieron. Entonces dije, ¿por qué tengo que estar temiendo a lo que no está? En todo caso, si un día me encuentro con un puma en la montaña, ahí veré cómo lo enfrento. Claro. Pero no estar temiendo al puma que puede llegar, por poner solo un ejemplo. Entonces me iba mucho, y al irme no estaba con ellos, y no trabajaba como estaban esperando, y no me preocupaba porque podía pasar días sin comer, que no me preocupaba, no me interesaba. Y estaba bien de salud, no es que me había debilitado ni nada por el estilo. Pero claro, la madre sobre todo le preocupaba que el niño no coma, entonces alimentate porque no te cuidás. Y bueno, mi padre, ¿quién va a cuidar o va a atender esto? Que es la industria esa que él había ido construyendo, y poco esperanzado en que yo continuara, ¿no es cierto?, tomara la rienda. Y no, yo me aparté. Y bueno, también fui a veces muy tajante, como decir, no, yo no lo quiero, mi vida no está para eso. Es decir, en realidad fui bastante duro para decir las cosas. Y claro,
Yo estaba bien definido, pero así definido como me puse fue muy chocante para ellos, ¿no? Yo pude procesar en 40 días algo que ellos se desayunaron en un día, pero aún esos 40 días que yo lo procesé era retomar la memoria, miles de años de experiencia. Entonces tenía mucho más trayecto para poder aceptar y entender eso. Bueno, yo no supe ver esa parte. Entonces seguramente que le generé mucho dolor y preocupación. Pero bueno, después fui suavizándome, esa sería la palabra, suavizándome en la expresión y empecé a hacer bien lo que les era útil en la casa, pero bueno, quedaba por ahí esa preocupación por lo que me faltaba y porque no estaba siguiendo con ese propósito más que tenía mi padre para mí, que el propósito que perseguía yo. De hecho, yo lo venía haciendo hasta esta experiencia de despertar, en donde ya no iba con lo mío, no había manera de que pueda ir alineado. En parte podía llevarlo, pero no lo iba a llevar responsablemente, porque esto era una industria y había clientes, y si uno se comprometió para entregarle una mercancía que uno tiene que producir, hay que hacerlo. Y entonces yo no quería estar atado a eso, porque sentí cuando me llamaba quería estar ahí para responder. Fue todo un tiempo de años en realidad que viví esto, como esa relación difícil con la familia por esa actitud mía, porque estaba de a momentos, pero no estaba con todo el compromiso que yo esperaba. Pero yo sí estaba más comprometido con lo que había recibido, pero al fin lo había recibido y lo vivía yo. Entonces lo fui sobrellevando buscando equilibrio mío interior y equilibrio con ellos, y también ayudarles a que se tranquilizaran, pero bueno, no era fácil, no era fácil. Un gran desafío para tus padres. Sí. Daniel, porque te estabas preparando para una vida de servicio y para una tarea concreta que vos comprendías o ibas comprendiendo, pero entiendo que el servicio implica mucha renuncia a lo personal. Quería preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo vos vivías? Porque me imagino que en todo esto que me vas relatando también ibas renunciando a un montón de cosas esperables, por ejemplo, esto que me contabas de continuar con esa industria. ¿Cómo vivías esas renuncias y si hubo algunas más difíciles, más complejas de llevar adelante? Sí, no es que a todo lo que había que renunciar era la misma experiencia o la misma intensidad, o resultaba igual de fácil o de complejo. Era muy variable, sí, hubo cosas que eran unas más difíciles que otras, por ende también muchas veces llevaba más tiempo, pero todas esas experiencias, como le pasaría a cualquiera, eran enseñanzas, o sea, había enseñanza y no es que eso lo creó Dios o el cielo para que yo haga experiencia. Esa era la realidad de mi vida que buscaba de resolver, y lo que buscaba de resolver era lo que estaba mal, lo que estaba fuera de lugar, o ir entendiendo muchas cosas, por qué las llevaba adelante. Y querer implementar ese orden era muchas veces que había cosas que se podían ordenar, pero había otras que había que sacar de raíz. Y entonces, lógico, no es lo mismo poner orden a las sillas que están fuera del lugar que entender que había que tirarlas o quemarlas, es decir, sacar. No es lo mismo. Cuesta, porque es decir, esto me costó trabajo, me costó esfuerzo. Si lo que yo quería alcanzar de llegar a tal punto, esto es algo importante en ese proceso, en el camino, si yo lo deshago y si me equivoco, ¿no? Todas esas incertidumbres que cualquiera podemos tener, en mí estaban, ¿por qué no? Pero mientras tenía yo esas otras experiencias que eran plena comprobación y no me cabía duda de eso, pero mi temor era más que nada, primero de fallarle a Dios, tomando malas decisiones, porque me di cuenta que en la mayor parte de los casos, si no casi que digamos la totalidad, tenía yo que tomar las decisiones. Claro. No es que jamás en la vida escuché que Dios dijera qué hay que hacer. Claro, no cómo hacerlo, sino algo más general. Exacto. O sea, Dios proyecta su luz sobre lo que podés ver, y entonces después está en vos entender lo que estás viendo.
y si vos lo querés para tu vida. Pero también, si vos querés alcanzar eso que Dios te alumbra, tenés que ver que tendrás que dejar mucho de aquello que vos estás sosteniendo y que a veces es lo que es sostén de tu vida. Y no se malentienda esto, no es dejar familias, no, para el contrario, estamos hablando de que el camino que transitamos, que es esta vida, tiene que ser vivido con amor, eso nos acerca a Dios. Entonces nunca el amor nos va a apartar de seres queridos, serán más queridos, serán más entendidos, serán queridos de una manera más pura, no menos, y no es que por ellos no podemos llegar. Yo no puedo decir que por mis padres me demoré. Siempre vi en ellos preocupación por mí. Y no es que porque no entendían son unos ignorantes. Entendían que lo que querían era lo mejor para mí. Y no me entendían. Y yo no me puse mal porque no me entendían, porque parece un trabalengua, pero entendí por qué no me entendían. Claro, sí, sí. Porque, claro, yo estaba viendo un paisaje que ellos no estaban viendo. Ellos estaban viendo otro, que en parte lo fueron construyendo ellos y en parte ese paisaje estaba muy alimentado por temores, que son y se aceptan como bastante natural, que yo también los tuve hasta un momento, en donde empecé a enfrentarlos. Quiero conocer esto. Es decir, muchos demonios que estaban ahí amenazando, los enfrenté. Y no eran demonios, eran temores míos, no había alguien con la intención de lastimarme, no, eran mis propios temores a lo que podía pasar. Temor al fracaso, muchos temores. Entonces, eso yo lo quería ir enfrentando, pero con ellos se hacía muchas veces difícil. Y bueno, esto le pasará a tantas personas. Pero el sacrificio, el ir dejando, no era hacer a un lado a las personas que no me deja avanzar. Claro. Porque no lo he contado en estos espacios, pero sí lo he contado en varios de los encuentros que hemos tenido, ¿no es cierto?, a través de redes o aún físicos. Pero una de esas experiencias mías en una visión fue de observar que había una corriente que descendía como agua por una montaña, por la ladera de una montaña. Yo lo observaba desde las alturas, desde un lugar muy elevado, y yo me iba acercando, como que descendía. Y en la medida que iba descendiendo veía más claro todo eso. Y me acerqué tanto a un punto en un momento que vi que toda esa corriente, color amarronada, eran personas que iban así siendo llevadas. Y en un momento vi también había un punto blanco en medio de toda esa corriente amarronada, color marrón. Y ese punto blanco parecía casi como que flotaba, levitaba, ¿no? No seguía esa corriente. Uh-huh. E inclusive cuando me fui acercando cada vez más, vi que avanzaba en contra de la corriente, pero con mucho esfuerzo, muy lento. Era casi imperceptible ese avance. Y cuanto más me acerco y más me acerco, ya como que identifico y veo más definidas las personas, ese flujo, esa corriente, y ese punto blanco era yo. Me vi así como hoy, que estaba nadando. Cuando me acerco veo ya el detalle, estaba nadando, esforzándome por nadar en contra de la corriente. Pero más me acerco todavía y veo que cada vez que yo daba las brazadas, es decir, estiraba los brazos para ir avanzando en la natación, golpeaba a muchas personas. Uh-huh. En la cara, en los hombros, en la espalda, por donde fuere, es decir, era todo ese flujo de personas, las golpeaba. Entendí esto que estoy tratando de dejar, ¿no? Que me di cuenta que convertía el ego en espiritual y que la intención que yo tenía era llegar al objetivo de volver a la fuente. Por eso iba en contra de la corriente. Es decir, ahí encontré la lógica, porque uno le dirán, ¿por qué vas en contra de la corriente? Es más cómodo lo otro. Claro, bueno, yo entendí por qué iba en contra de la corriente. Quería retornar a la fuente, pero me di cuenta que para retornar a la fuente no estaba siguiendo el mejor camino, porque lo más importante era mi objetivo. Volví al origen de mi despertar, en donde yo estaba mirando lo que eran mis intenciones y eso es lo que yo buscaba satisfacer, mis deseos, mis necesidades,
pero no contemplar a los demás. Y entonces ahí lo vi bien graficado. Claro. Que ahora la intención era espiritual, no era de buscar otro tipo de cosa material, era llegar a ese lugar, pero seguía lastimando. Entonces yo entendí eso, digo, no estoy siguiendo el camino del amor si para avanzar por el camino voy lastimando, hiriendo a los demás e ignorándolos, ¿no? Entonces tengo que buscar la forma de poder avanzar sin lastimar. Pero bueno, ahí es donde entra Dios, ¿no? Porque Él me dice, cuando te detengas a ayudar a alguien, que es lo que yo nunca hacía, no te olvides que tu camino continúa. Porque yo pensaba, si yo me detengo, me lleva la corriente. Claro. Entonces toda la fuerza está en nadar en contra. Pero es que esa corriente es la que había que servir, que ayudar, que comprender, que amar, ¿no? Que por la que entregarse. Pero para hacer eso, como por ahí decías, justo mucho sacrificio, porque uno deja de perseguir muchas cosas que humanamente perseguía por servir a esos intereses mayores y comunes, y dejas de lado lo personal, ¿no? Qué bonito, Dan. Quería preguntarte, bueno, porque te pregunté un poco por tu vida familiar, pero me imagino que a esa edad vos ya tenías en ese lugar donde vivías amigos, ámbitos sociales que concurrías. ¿Cómo lo encaraste? Aunque algo ya me has ido contando, y otro poco te escucho y desde mi ignorancia entiendo que no deberías haberte sentido solo con ese acompañamiento superior, pero al mismo tiempo preguntarte si te sentías solo en estas vivencias y no tener a lo mejor con quién compartirlas. Sí, me sentía solo, pese a que, como vos bien decís, no lo estaba. Pero lo que pasa es que vivía, realmente es así, como en dos mundos. Lo físico, en donde podía tener amigos, familia, y lo espiritual, en donde tenía muchos hermanos que observaban y acompañaban lo que estaba haciendo, pero teniendo que tomar la decisión de hacer las cosas solo, ¿no? Y a su vez, bueno, ese mundo espiritual no es tan sentimental como este. Entonces yo tenía necesidades físicas de contacto, pero en los cielos eso no existe. Entonces, por ahí no lo recibo, y entonces el único orden que lo puedo recibir es en lo físico. Pero en lo físico no era fácil recibirlo, porque también había cosas que ordenar. Claro. Entonces empecé primero en el orden a sincerar. Entonces con mis amigos, con una chica con la que salía, empezar a poner las cosas en orden. Y sobre todo, bueno, con mis amigos a decir la verdad, cosa que también me di cuenta que no siempre decía. Disfrazaba las cosas para que parezcan lo que yo quería que parezcan. Entonces me decía, ¿te acordás que vos me dijiste la vez pasada tal o cual? Y entonces yo decía, te mentí. ¿Cómo? Sí, le digo, te mentí. Pero si vos me dijiste, no, pero no es verdad. ¿Y por qué me dijiste eso? Para que resaltara mi ego y se sintiera importante y vos consideraras que yo lo conseguí, pero en realidad no fue cierto. Y empecé a hacer así con todos. Y obvio, me parecía más loco que antes todavía. Pero empecé a ser así de sincero, ¿no? Y bueno, esto fue alejando a algunos se quedaron cerca sin darle mucha importancia a eso, darle mucha trascendencia, como ese cambio mío de expresarme de una forma como no lo hacía. Claro. Pero cada vez me sentía más solo, porque al fin y al cabo, cuando estaba haciendo eso que hacía y miraba a mi alrededor, no veía a nadie que me acompañara en ese proceso. Que me escucharan lo que decía, tal vez encontraba, pero que me daba cuenta que no estaban comprendiendo. Pero en realidad, cuando yo tengo la mirada espiritual desde el lugar en el que estoy, no veo a nadie al lado. Entonces es esa soledad constante, y después, por eso, para mí todo, es decir, soy un espíritu que tiene un cuerpo como cualquiera, pero puedo separar esas cosas, porque sé que también pertenecen a dos mundos distintos. Claro. Entonces, ese mundo del espíritu hay mucha soledad. En el material hay compañía, hay cercanía, hay amistad, pero aunque cada uno tiene una visión distinta, es parte de lo mismo. Claro. Entonces, siento en el espíritu la soledad y quisiera por ahí cubrir esa soledad
abordándolo desde lo material, pero si lo abordo desde lo material a veces no estoy cumpliendo bien. Entonces se creaban esos especies de conflictos que al fin terminaban trayendo tristeza, porque lo que prevalecía es la soledad. Claro. Es la soledad, esa falta de compañía. Pero eso es una cosa más humana, ¿no? Pero bueno, es que lo soy, humano. Entonces eso está presente, no es que tampoco que desapareció, es decir, está. Pero bueno, en aquellos momentos me gobernaba a veces la emoción y bueno, me sentía mal. Nunca pensé ninguna cosa bárbara respecto de eso, ni de tomar ninguna determinación drástica. Yo tenía las cosas claras lo que tenía que hacer, pero era como un poco preocupante ver cómo manejaba eso. Pero por un lado me dolía lo que me pasaba, pero por el otro lado lo que me dolía siempre era que esto le está pasando a otros, le puede pasar a otros, y que yo quiero ayudarlos, ¿no? Es decir, cómo salir de todo eso. Entonces, bueno, me cargaba encima el tener una responsabilidad también sobre lo que le puede pasar a otro si yo primero no lo resuelvo a mí, si no tengo las cosas claras. Todo eso yo no me daba cuenta porque no lo evaluaba. Para mí no era como tal vez uno lo puede evaluar si me cargo una bolsa de harina en el hombro, puedo tantear lo que pesa, y si me cargo dos, puedo dar cuenta realmente de cómo eso va a afectar mi espalda y mi andar, y si me voy a cargar 3, no sé si voy a poder hacer. No eran así como esas cargas bien declarada y concreta de algo que uno carga, pero me iba cargando con cosas que después sentí que me pesaban, ¿no? Y después en esas idas y vueltas con el cielo y la tierra, hay muchas cosas que iban quedando claras que no eran posibles de evitar. Y que bueno, uno tiene que fortalecer su alma para poder cargar la cruz. Entonces fortalece mucho el alma a asistir al que tiene necesidad. Es decir, cuando aún voy nadando en contra de la corriente porque quiero llegar a la fuente, detenerme a ayudar a alguien. Eso fortalece mucho el alma y eso no me aparta el camino, eso me acerca mucho más a la fuente. No es que a toda costa llegar ignorando a los demás. No se puede llegar al cielo ignorando a los demás. Entonces uno llega al cielo atendiendo a los demás en su necesidad. No soy quien para juzgar si este merece o no. Lo que yo tengo que estar evaluando son las necesidades y qué tengo yo en mi poder para administrar y cómo hacerlo, y ver en condiciones de aceptar o de entender o de administrar qué está el otro para ver que uno le otorga. Si es una moneda, si son 5, si son 10, un pedazo de pan, no importa una palabra, que no importa, la cuestión es que hay que administrar. Pero claro, todo esto tiene que ver con el despertar de la conciencia. No es que un día sin haber hecho nada sabemos hacer todo y conocemos el universo. Uno lo va conociendo desde abajo, desde la propia humanidad de uno, ¿no? Bueno, Daniel, me quedan 2 preguntas para hacerte, tal vez un poco más concretas. Son, creo, haciendo como historia, en esa época, cuando vos vivías todos estos eventos, en la zona donde vos vivías sucedían un montón de expresiones del cielo, por decir así, avistajes, etc. Quería preguntarte si todo lo que vos vivías tiene también alguna relación, o si esos eventos estaban relacionados y por el lugar en el que ocurrían. Sí, lógico que estaban relacionados, pero se manejaba cada uno por su carril. Es decir, todos esos eventos que se daban de avistamientos ovni fueron muy llamativos a nivel mundial, ¿no? Porque en esa época se difundían esas imágenes, había filmaciones, fotografía y gente dando testimonios, y mucha gente que viajaba por eso a ese lugar y tenía experiencia de ver y registraban todo eso. Había mucha ebullición por todo eso. Y en esos mismos tiempos que se me estaba dando ese proceso mío inicial de ese despertar. Y yo tuve encuentros esporádicos con ellos, en donde me llevaban a una nave, en donde mi cuerpo se materializaba. Yo veía eso, es difícil entenderlo con el intelecto, pero nunca fui en presencia física, pero sí como en cuerpos más sutiles, pero aún esos cuerpos más sutiles se materializaban en ese lugar, asistido muchas veces por ellos, o a veces iba volando, como por decir,
una forma en lugares donde me llevaban a mostrarme cosas que yo no pedía ver. Nunca fui una persona que quiso ver para comprobar o deleitarse con eso. Nunca fui como curioso. Las cosas iban dando naturalmente, pero sí era, digamos, en ese momento estaba con toda esa fuerza comprometido con eso que tenía que hacer. Entonces también ese compromiso hacía que, bueno, fuera llegando de ese lado el complemento para conectarse y ver de alguna manera también la relación que había entre lo que estaba pasando, lo que ellos hacían y el motivo por el cual estaban, a lo que también yo tenía que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, había toda una hermandad desconocida para mí que fui redescubriendo, porque en realidad en espíritu lo sabía, pero lo fui redescubriendo. Y bueno, para mí era una alegría, me emocionaba mucho cuando nos encontrábamos, cómo me recibían, porque era como una fiesta, cosas que hacían ellos, luces y fuegos artificiales. Y a mí me conmovía mucho esa humildad de ellos, ¿no? Y nada, era bueno, hasta podría decir ahora que lo pienso un poco, parecía que me había encontrado con alguien en esa soledad, ¿no? Claro. Pero bueno, también ese distanciamiento, porque como digo, está en la parte humana, lo físico, de la necesidad de contacto físico, Claro. pero ahí no había contacto físico, porque era otro plano. Pero estaba más cercano a lo físico, Claro. a diferencia de lo que es el cielo, que está mucho más lejano de lo físico. Es para nada desagradable, pero es mucho más distante, ¿no? Cada maestro está en su lugar, cada alumno, cada discípulo en su sitio, ubicados en silencio, con respeto. Y ese respeto lo tenemos que tener siempre, pero no es lo mismo el respeto en los cielos cuando un maestro habla al respeto que tenemos en la tierra, aun cuando un maestro habla en forma física, ¿no? En donde puedo hacer una pregunta, quiero saber. Es decir, tenemos otras intervenciones, ¿no? Nos gusta abrazar, darnos un beso, la mano, compartir una comida, un té. Bueno, claro, está esa parte humana que necesitamos, pero está también la realidad espiritual. Entonces, a mí, en definitiva, me costaba ir a un trabajo, encontrar equilibrio entre esa realidad que tenía que ser en lo espiritual y la realidad que debía ser también en lo material. Me costaba a mí en lo personal por mi conciencia y mi evolución, como a cada uno le toca, pero entonces yo tenía que ver cómo ordenaba mi vida con todo eso y cómo yo también, haciendo la salvedad de la diferencia de la conciencia con respecto a otro, cómo el otro lo podría llegar a ser. Entonces yo me daba cuenta que había muchas cosas que podía porque eran parte de mi espíritu, pero tenía que llegar a la vida de muchas personas que ambicionaban llegar a muchas cosas que todavía no eran parte de su espíritu. Entonces, ¿cómo poder acompañarlas en eso? El proceso iba a ser distinto en parte al mío, porque yo venía de eso. Yo lo fui sabiendo y lo fui tomando en conciencia, pero los demás a veces se confunden con muchas cosas que creen y que idealizan y ya dan por ciertas cuando no son una realidad. Entonces, cuando conocen la realidad, a veces se decepcionan, pero a veces se decepcionan o a veces niegan la realidad, porque más se aferran a sus sueños. Entonces, bueno, ¿cómo uno ayuda para manejar todo esto, no? Bueno, los extraterrestres están trabajando junto a la humanidad. Ellos tienen tecnología. Yo pude ver porque me mostraron un lugar cerca de ese cerro, detrás del cerro, pero bajo tierra, cerca de un arroyo físico, pero dentro de la montaña, una pirámide muy grande, como de cristal, donde ellos sentaban a la persona y venían como haces de luces a tocarle su centro, sus chakras, y como todo eso le reactivaba ciertos puntos de la conciencia, ¿no? Me mostraban que tenían tecnología que activaban lo que son los cuerpos sutiles, ¿no? Del espíritu que somos. Y entonces aceleran proceso. Ahora, ¿cuándo se daba eso? Cuando la persona en su libre albedrío tomaba la decisión de superar sus limitaciones. Ellos no están llevándose a alguien para hacer experimentos de ningún tipo. Están apoyando el plan que la Hermandad Blanca, los maestros conocen y sirven, con tecnologías que la Hermandad Blanca no posee.
No posee la Hermandad Blanca, pero la Hermandad Blanca está en un plano mucho más elevado de lo material y de estos ingenios tecnológicos. Entonces ellos están como en ese punto medio, ¿no? Es decir, si hay un mediador entre la humanidad y Dios, es la Hermandad Blanca. Es decir, la comunión de todos los maestros espirituales. Pero si hay un punto medio entre la Hermandad Blanca y la humanidad, son los extraterrestres. Es decir, es una humanidad más evolucionada que esta, tecnológicamente, pero principalmente espiritualmente. Entonces ellos se enfocaron en evolucionar espiritualmente y esa evolución espiritual les permitió alcanzar un desarrollo tecnológico que pusieron al servicio del espíritu. En cambio, nosotros no evolucionamos espiritualmente, buscamos evolucionar tecnológicamente y la tecnología luego termina volviéndose en contra, porque nos controla, porque se vende, porque tiene un costo, porque pudiendo salvar vidas, si no se tiene el dinero no se puede acceder. Un montón de cosas que, bueno, son las que marcan que todavía seguimos siendo humanos en camino de desarrollo. Entonces están ellos ahí para ayudar, para apoyar y para con sus tecnologías acelerar procesos. Lo que a un ser humano le tomaría a veces encarnaciones desarrollar, ellos lo pueden hacer en pocas sesiones con la tecnología. Pero eso se hace nunca para apoyar la pereza. Claro. Es decir, no es que alguien no quiere trabajar, no quiere mover la tierra, no quiere poner la semilla, no quiere cuidar lo que germina y ellos entonces te ayudan con su tecnología que amaneces mañana y encontraste una planta dando frutos en tu jardín. No, uno tiene que trabajar. Es decir, si uno está dispuesto a trabajar y uno se esfuerza, ese mismo esfuerzo personal comienza a activar los cuerpos sutiles. Pero eso lleva tiempo, porque hay que revertir toda una desidia, un abandono, una inconsciencia del ser humano, un egoísmo que lo ha marcado durante encarnaciones, que no se revierte fácilmente en una acción. Entonces, cuando comienza a tomar la decisión de hacer todo este cambio en su vida, es que puede ser asistido, porque él fue que de alguna manera dio el ok para eso, en su libre albedrío. Es decir, de alguna forma elevó sus ojos al cielo y dijo, Padre, ayúdame, quiero salir, dime qué hacer. Entonces, bueno, cuando se entrega y es sincero y se compromete y se esfuerza, pese a que le cuesta ir en contra de la corriente, busca de seguir adelante, persiste, es en donde recibe más apoyo porque él se está esforzando y se hace merecedor de esto, ¿no? Qué hermoso, Dani. Bueno, última pregunta, Dani. Ahora, puntualmente, este rato que estamos conversando, hay tanta enseñanza en lo que vos compartís todo el tiempo, pero el relato inicial que nos compartiste y que generosamente abrís a cualquier persona que te lo pregunte o a muchas, pero que sin embargo uno distingue que es un evento personalísimo tuyo, de conectar con tu sapiencia, etc. Yo quiero preguntarte si en ese relato original con el que iniciamos esta entrevista hay simbolismos o enseñanzas que cualquier persona que lo escucha puede tomar de allí, por esta apertura que vos haces de esa experiencia que es tuya. Sí, claro que hay mucha enseñanza, porque todos somos espíritus, no importaría que el desarrollo de la conciencia. Como yo remarco siempre, estamos en la escuela de la vida, pero hay aulas. Entonces, si entendemos que hay aulas, como en toda escuela, también vamos a entender que hay distintos grados de conciencia. Y lo que tendríamos que saber cada uno de nosotros, si consiguiéramos tener la humildad suficiente y necesaria, es cuál es ese grado de conciencia que tenemos. Es decir, qué es lo que estamos sabiendo, qué es lo que entendemos y reconocemos es de valor, qué es lo que podemos estar ignorando, hacia dónde tenemos que avanzar, en qué situación estamos. Asumir humildemente nuestra realidad para entonces saber encontrar el aula a la que pertenecemos. Y así de esa manera ubicarnos. Ahora, si nos ubicamos en el aula que nos corresponde estar, las enseñanzas nos llegan a todos, pero no todos, lógicamente, porque depende de su desarrollo de conciencia, sabrán sacar
todo el provecho de esto que se brinda. Por eso Jesús decía, el que tenga ojos para ver, que vea, que tenga oídos para oír, que oiga, es decir, de acuerdo a cada uno. Entonces, el que tiene ojos para ver, ve, pero no todos ven lo mismo. Porque si todos estamos mirando el mismo paisaje, no todos vamos a ver los mismos detalles. En general, cuando todavía el ego está presente y tiene presencia activa, lo que se va a destacar ante nuestros ojos y vamos a ver son las cosas que son de mayor interés para nosotros, Claro. no para el otro. Y cada uno hace esto. Entonces, entre todos, de manera fragmentada, vamos a estar relatando la totalidad del paisaje que estamos viendo, ¿no? Uno vio la vegetación, el otro vio el pajarito, el otro vio una serpiente y se le despertaron los temores. Pero en la medida que cada uno relata eso, en la sumatoria de todas vamos a construir el paisaje que se está viendo. Pero bueno, es muy bonito esto y parece muy poético, pero la cuestión es que lo fragmentamos. Entonces, el que vio la serpiente y le dio miedo, no, Claro. difícil se ponga de acuerdo con el otro que vio la belleza de ese verde que había en la naturaleza. Porque piensa que si va hacia ese verde que el otro dice, se puede encontrar con una serpiente. Claro. Claro. Tal vez cuando la serpiente le habló al que vio el verde, le llevó a despertar un temor que no tenía, porque él se lo inculcó a partir de que desde su propio temor le advirtió del peligro. Claro. Y el otro no es que tenía que avanzar sin pensar en que puede haber serpientes, porque si es la naturaleza hay de todo tipo de vida, ¿no? Expresándose, pero no están ahí para matarme, no están ahí para comerme, ninguna serpiente come personas. Entonces las personas nos metemos por donde anda la serpiente y a veces las serpientes invaden terreno en donde se mueven las personas, pero muchas veces es que las personas están donde antes vivía la serpiente. Entonces es natural que eso se dé. Pero quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestras experiencias y saber rescatar de todo eso lo que es valioso. Entonces, ante el relato de lo que yo pueda decir de mi experiencia, cada uno sabrá sacar. Algunos dirán, esta persona, quién sabe qué había consumido antes de ver todo eso, y otros se quedan con decir, qué hermoso poder estar y poder ver, y otros, ¿cómo puedo hacer yo para...? Bueno, eso dependerá de cada uno, pero no, yo jamás tendría la intención de inducir a alguien a vivir esa experiencia. La verdad, no se lo deseo a nadie. ¿Pero por qué? Porque esto parece algo como que fuese peligroso y doloroso, pero no le deseo a nadie que alcancen en un momento a tener la conciencia para ver las cosas como son, pero después se den cuenta de la impotencia y de la imposibilidad que tenemos para poder abarcar todo eso y movernos con responsabilidad en medio de todo eso. Entonces, primero hay que tener responsabilidad, primero hay que fortalecerse, primero hay que ejercitarse para luego poder tomar la herramienta. Pero querer tener la herramienta y no tener la preparación para poder administrarla es como muy frustrante, es muy doloroso, ¿no? Es decepcionante a veces. Entonces, todo tiene que llegar y tener un orden. Entonces, no es que porque Dios nos revela y nos muestra el paraíso, nosotros ya entonces podemos entrar al paraíso. Porque entrar al paraíso no es entrar al lugar perfecto siendo imperfectos. Al lugar perfecto solo se puede entrar siendo perfectos. Entonces, acá venimos a perfeccionarnos para poder ser parte. Pero si nos perfeccionamos, conseguimos perfeccionarnos en este mundo, superar nuestras limitaciones, comenzamos a formar parte del paraíso estando en este mundo. Jesús no dejaba de estar en el cielo por estar aquí. Es decir, Él se expresaba desde el cielo a través de la forma física que tenía. Esto es parte de la magia que tendremos que desarrollar y que conocer cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, si yo cuento, tal vez es lo que alguno pide, conocer mi historia y mi despertar, y hay personas que le dan mucha trascendencia al momento de despertar porque parece que resulta muy mágico. Y bueno, y a veces se idealiza y se lo lleva como algo muy, muy poético, alejado de la realidad de la mayoría, como algo que en realidad Dios nos dio de regalo porque no lo merecíamos, o nunca lo hubiésemos conseguido por nuestros propios medios. No, no es que sea así.
Si Dios es justo, no es bueno, Dios no le regala experiencias hermosas a alguien. Uno se tiene que ganar ese mundo. Entonces, y no es que sea malo porque le niegue a alguien algo. No, Dios es justo, no es ni bueno ni es malo, por supuesto. Entonces nosotros podemos ser malos, nosotros podemos ser buenos, pero justo Dios. Entonces, si quiero estar junto a Él, tengo que entender lo que es justo. Y la única manera de entender lo que es justo es saber diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, no todo lo que me gusta, no todo lo que quiero, no todo lo que me costó trabajo conseguir y valoro y aprecio y cuido, porque me costó, porque lo quiero, porque me gusta, porque me da satisfacción, no precisamente por eso es bueno. Claro. Entonces, no confundir. Me pudo haber costado mucho trabajo y trabajé buena parte de mi vida para tener esto, pero ahora me doy cuenta que no es bueno para mí, que no lo necesito, que invertí tiempo, dinero, ¿no? Energía, sacrifiqué amistades, relaciones por tener esto, y todo eso que sacrifiqué y que dejé, o mucho de todo eso, era lo que más tenía que haber apreciado. Claro. Entonces se trataría de decir, no, basta, no lo quiero esto, lo tiro, se lo doy a alguien que lo pueda necesitar. El necesitar de verdad, yo ya no lo necesito, porque no quiere decir que es algo malo, no le estoy dando un veneno, claro. Estoy dando algo que me doy cuenta que no necesito, entonces tal vez se lo puedo dar a alguien, tal vez no, tal vez lo tengo que quemar, porque claro. Es algo malo que llega a la vida de cualquiera. Pero son órdenes que uno tiene que poner, pero hay que ponerse firme, no tomar la decisión. Claro. No basta solo con entender a nivel intelectual, hay que concretarlo en un hecho. Entonces, concretar un hecho depende de nosotros. Gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿De qué? Bueno, los invitamos a continuar este recorrido. Muchas gracias por acompañarnos.